Hay momentos en la vida en los que un hijo cree que nada podrá romper el amor de una familia. Alejandro pensaba exactamente eso, cuando ganó la lotería y decidió regresar a su pequeño pueblo de Asturias para cumplir el sueño de cuidar a sus cromens, padres hasta el final de sus días. Pero al llegar encontró algo que jamás habría imaginado ni en su peor pesadilla. Dos ancianos sentados en un viejo corral, alimentándose con pienso para animales, mientras la casa, que habían levantado con sus propias manos, estaba ocupada por otra persona. Aquella imagen destrozó su corazón, pero lo que estaba a punto de descubrir era todavía más cruel, porque detrás de aquella miseria no había mala suerte ni pobreza. Había una acción cuidadosamente planeada por alguien de su propia familia. Y cuando toda la verdad salió a la luz delante de todo el pueblo, nadie volvió a mirar aquella casa de la misma manera. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que la herida más profunda no siempre la provoca un enemigo, sino quien un día juró quererte. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El viaje desde Madrid hasta Cangas de Onís y parecía más corto que nunca. Alejandro Fuentes conducía despacio, mientras el paisaje se transformaba poco a poco en un mosaico de montañas verdes, praderas interminables y pequeños pueblos donde el tiempo parecía avanzar con otra calma. Hacía muchos años que trabajaba lejos de su tierra. El ruido constante de las obras, el polvo del cemento y las largas jornadas bajo el sol formaban parte de su rutina diaria. Sin embargo, aquella mañana todo tenía un significado distinto. En el bolsillo interior de su chaqueta guardaba un pequeño billete de lotería que había cambiado su destino. Nunca pensó en comprarse un coche de lujo ni en mudarse a una gran ciudad. Tampoco soñaba con viajes exóticos. Lo único que deseaba era regresar a casa y abrazar a don Manuel y a doña Pilar, los dos ancianos que habían entregado toda su vida para ofrecerle un futuro mejor. Mientras conducía, imaginaba el instante en que dejaría el sobre la mesa de la cocina y les diría que nunca más tendrían que preocuparse por el dinero. Más de una vez sonrió recordando las tardes de infancia corriendo entre los prados, ayudando a su padre con las ovejas, y regresando al hogar cuando el aroma de la cena llenaba el aire. Cuando la carretera comenzó a descender hacia el valle, apareció el viejo puente de piedra que daba entrada al pueblo. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos y una brisa fresca de la montaña acariciaba las copas de los árboles. Todo parecía igual que siempre, y, sin embargo, Alejandro sintió una inquietud imposible de explicar. Al cruzar la plaza principal, descubrió a varios vecinos, observándolo con sorpresa. Algunos levantaron la mano para saludarlo, aunque sus sonrisas parecían esconder una preocupación difícil de disimular. Detuvo el coche frente a la pequeña tienda, donde Emilio colocaba unas cajas de fruta junto a la puerta. El hombre levantó la cabeza y quedó quieto por un instante, como si no esperara volver a verlo. Alejandro, ¿cuánto tiempo sin verte? El constructor respondió con una sonrisa sincera mientras estrechaba su mano. He venido a visitar a mis padres. Quería darles una sorpresa. Emilio bajó lentamente la mirada antes de responder. Aquel gesto hizo que el corazón de Alejandro comenzara a latir con más fuerza. Seguro que les alegrará verte. La frase sonó extraña. No transmitía felicidad, sino una preocupación difícil de ocultar. Alejandro regresó al coche intentando convencerse de que todo era una simple impresión. Continuó por la calle donde había pasado su infancia. Reconoció el viejo café de la esquina, la fuente donde jugaba con otros niños y el banco donde su madre descansaba después del mercado de los sábados. Sin embargo, cada persona con la que se cruzaba lo observaba con la misma mezcla de tristeza y compasión. Al llegar cerca de la antigua casa familiar, encontró a Rosa barriendo la acera. La mujer dejó la escoba apoyada contra la pared y sus ojos se humedecieron al verlo acercarse. Hijo mío, pensábamos que tardarías mucho más en volver. Alejandro sonrió con afecto. He venido a ver a mis padres.
¿Están en casa? Rosa no respondió enseguida. Miró alrededor buscando las palabras adecuadas mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Las cosas han cambiado mucho por aquí. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué quiere decir? La anciana respiró hondo antes de contestar. Tus padres ya no viven allí. Por un instante sintió que todo a su alrededor dejaba de tener sentido. Contempló la vieja fachada blanca que asomaba entre los árboles y algo comenzó a quebrarse dentro de él. No podía comprenderlo. Don Manuel había levantado aquella casa con sus propias manos y siempre repetía que mientras le quedara aliento, nadie lo apartaría de aquella tierra. Con la voz apenas audible volvió a preguntar dónde estaban. Rosa cerró los ojos unos segundos y señaló el camino que conducía hacia las afueras del pueblo. Alejandro siguió la dirección indicada sin pronunciar una sola palabra. Mientras arrancaba el coche, una única pregunta ocupaba todo su pensamiento. ¿Cómo era posible que sus padres ya no estuvieran esperando su regreso en el hogar donde habían? El camino de tierra que conducía hacia las afueras de Cangas de Onís estaba cubierto por pequeñas ramas y hojas secas que el viento de la montaña arrastraba lentamente. Alejandro conducía casi sin prestar atención al paisaje. Cada curva despertaba un recuerdo de su infancia. Los paseos junto a su padre, el sonido de los encerros de las ovejas y las tardes en las que doña Pilar sacaba pan, recién hecho del horno, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. Aquellos recuerdos parecían pertenecer a un tiempo demasiado lejano. Al detener el coche frente al viejo corral abandonado, sintió un nudo apretarle la garganta. La cerca de madera estaba inclinada. Varias tablas habían desaparecido y el tejado mostraba grandes agujeros por donde se colaba la luz del atardecer. El lugar conservaba el olor a humedad y a heno envejecido que Alejandro conocía desde niño, aunque ahora ese aroma despertaba una tristeza imposible de describir. Avanzó despacio. Solo el viento que descendía del valle y el lejano balido de unas ovejas rompían la quietud del lugar. ¿Padre?, preguntó con la voz entrecortada. Ninguna respuesta llegó desde el interior. Dio un paso más, y entonces escuchó un leve sonido metálico, parecido al roce de una cuchara contra un cubo. Al cruzar la vieja puerta de madera, la imagen quedó grabada para siempre en su memoria. Don Manuel y doña Pilar permanecían sentados sobre dos cajas desgastadas por el tiempo. Sus ropas aparecían viejas, sus rostros reflejaban un cansancio desconocido, y frente a ellos descansaba un recipiente metálico cubierto con un paño. Doña Pilar levantó lentamente la cabeza y al reconocer a su hijo, dejó escapar un suspiro cargado de emoción. Alejandro, don Manuel también alzó la mirada. Ninguno encontró palabras. Solo permanecieron observándose, mientras la emoción llenaba aquel pequeño rincón del corral. Alejandro se acercó despacio y abrazó primero a madre y después a su padre. Sintió sus cuerpos mucho más delgados y frágiles de lo que recordaba. Al separarse, sus ojos se detuvieron sobre el cubo colocado junto a ellos. Doña Pilar intentó ocultarlo con las manos. «No lo mires, hijo». Pero ya era demasiado tarde. Dentro había una mezcla de cereales húmedos, restos de pienso y verduras marchitas que normalmente se utilizaban para alimentar al ganado. Alejandro sintió que el pecho le quemaba por dentro. Miró a su padre incapaz de comprender lo que veía. ¿Estaban comiendo esto? Don Manuel inclinó la cabeza con vergüenza. Solo era para pasar el día. Aquellas palabras pesaron más que cualquier grito. Alejandro tuvo que apartarse unos pasos para recuperar el aire. Durante años había enviado dinero siempre que podía, y jamás imaginó encontrar a sus padres viviendo de aquella manera. Siempre creyó que, aunque llevaran una vida sencilla, nunca les faltaría lo necesario. Doña Pilar rompió el llanto contenido. No queríamos preocuparte. Alejandro volvió a mirarlos. Sus ojos estaban cubiertos por lágrimas que apenas podía contener. ¿Quién les hizo esto? Don Manuel. Permaneció inmóvil unos instantes antes de girar lentamente la cabeza hacia la colina, donde se levantaba la antigua casa familiar. Alejandro siguió aquella mirada.
Entre los árboles ascendía una fina columna de humo desde la vieja chimenea. Alguien estaba viviendo allí. Su corazón comenzó a latir con violencia. Aquella casa había pertenecido a su familia durante generaciones. Allí había aprendido a caminar, había celebrado cada Navidad y había visto a sus padres trabajar la tierra con orgullo y sacrificio. Sin decir una sola palabra, salió del corral. Mientras avanzaba por el sendero principal, el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas de Asturias, tiñendo el valle de tonos dorados. Así, entonces vio una figura aparecer en la puerta de la casa. Una mujer permanecía inmóvil observándolo desde la distancia. Alejandro entrecerró los ojos. Bastó un instante para reconocer aquel rostro. Era Beatriz. Y en ese preciso momento comprendió que el verdadero sufrimiento de sus padres no había nacido de la pobreza, sino de la traición de alguien que compartía su misma sangre. Alejandro avanzó por el sendero de piedra con el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Cada paso lo acercaba a la casa donde había crecido, aquella vivienda sencilla que su padre había levantado piedra sobre piedra cuando apenas era un muchacho. El viejo limonero seguía junto a la entrada, y las macetas de barro continuaban adornando la pared blanca. Pero el lugar había perdido la calidez de otros tiempos. Había algo extraño en el ambiente, como si la propia casa rechazara a quienes ahora la habitaban. Cuando empujó la pequeña verja de madera, el chirrido resonó en toda la entrada. La puerta principal se abrió lentamente y apareció Beatriz. Vestía con elegancia. Llevaba un pañuelo de colores sobre los hombros, y una sonrisa apenas dibujada. Parecía esconder más de lo que mostraba. Ambos permanecieron inmóviles unos instantes. Fue ella quien habló primero. Vaya. El sobrino viajero por fin decidió regresar. Alejandro no respondió al lasdo. Sus ojos recorrían el patio buscando cualquier rastro de sus padres. Todo estaba limpio, ordenado y cuidado, como si nunca hubiera ocurrido ninguna desgracia entre aquellas paredes. ¿Qué haces viviendo así? Beatriz cruzó los brazos con absoluta tranquilidad. Vivo en mi casa. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Alejandro. Esta casa pertenece a mi padre. La mujer dejó escapar una leve carcajada. Pertenecía. La tensión parecía hacerse más pesada con cada palabra. Alejandro dio un paso adelante, mientras se intentaba contener la rabia que comenzaba a crecer dentro de él. Explícate. Beatriz desapareció unos instantes en el interior de la vivienda y regresó sosteniendo una carpeta azul. La abrió con calma delante de él y mostró varios documentos sellados. Todo está firmado y registrado. Alejandro tomó las hojas con incredulidad. Había sellos oficiales, fechas recientes y una firma que llevaba el nombre de don Manuel Fuentes. Su respiración se hizo lenta. Le costaba aceptar lo que estaba viendo. Levantó la mirada hacia Beatriz. Mi padre jamás vendería esta casa. Ella se encogió ligeramente de hombros. Todos cambian cuando necesitan dinero. Aquella frase sonó como una ofensa imposible de olvidar. Don Manuel había rechazado ofertas durante décadas, porque siempre repetía que la tierra no era una simple propiedad, sino la memoria viva de la familia. Alejandro volvió a observar los documentos. Algo le llamaba la atención. La firma parecía distinta, más insegura, como si la mano hubiera vacilado antes de terminar de escribir. Beatriz notó aquella duda y sonrió con evidente superioridad. Parece que los años fuera del pueblo no te enseñaron demasiado sobre negocios. Alejandro respiró hondo antes de responder. ¿Por qué mis padres viven en un corral? Por primera vez, la sonrisa desapareció del rostro de Beatriz. Ellos aceptaron marcharse. La respuesta sonó vacía, casi preparada de antemano. Alejandro comprendió que aquella historia ocultaba mucho más de lo que su tía estaba dispuesta a contar. Desde el interior de la casa llegó el sonido pausado de un viejo reloj marcando la hora. Por un instante recordó las noches en que toda la familia cenaba alrededor de aquella mesa de madera, mientras su madre servía sopa caliente y su padre hablaba del trabajo en el campo. Ahora aquellos recuerdos parecían pertenecer a otra vida.
Beatriz guardó los documentos con la misma calma con la que los había mostrado. Si has venido a discutir, estás perdiendo el tiempo. Alejandro permaneció quieto unos instantes. Después, devolvió la carpeta sin apartar la vista de su tía. Durante sus años como constructor, había aprendido que incluso los muros más sólidos podían ocultar grietas invisibles, y aquellos papeles también parecían esconder una. Sin añadir una sola palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. A su espalda, la puerta se cerró con un golpe seco. Mientras descendía por el camino, volvió la vista una última vez hacia la casa. El humo seguía saliendo de la chimenea, y la brisa hacía balancearse lentamente las ramas del viejo limonero. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el destino de toda su familia. A la mañana siguiente buscaría a don Salvador Molina, el viejo abogado del pueblo, que conocía cada rincón de la historia de aquellas tierras. Porque, aunque aquellos documentos parecieran legales, en lo más profundo de su corazón, sabía que don Manuel jamás habría entregado voluntariamente el hogar que había protegido durante toda su vida. La mañana siguiente, amaneció envuelta en una fina niebla que descendía lentamente desde las montañas de Asturias. El aire olía a hierba húmeda y al café recién hecho que escapaba por las ventanas de las pequeñas cafeterías de la plaza. Alejandro caminaba despacio por las calles empedradas, mientras saludaba con un leve gesto a algunos vecinos que comenzaban su jornada. Aunque todos lo miraban con respeto, ninguno parecía encontrar el valor para preguntarle por lo sucedido. Frente a la iglesia, una antigua casa de piedra albergaba el despacho de don Salvador Molina. El viejo abogado llevaba más de 40 años resolviendo conflictos entre las familias del valle y conocía como nadie la historia de aquellas tierras. Cuando Alejandro empujó la puerta, una pequeña campana anunció su llegada. Don Salvador levantó la vista desde una montaña de documentos y sonrió con serenidad. Hace mucho que no veía a un hijo de don Manuel por aquí. Alejandro tomó asiento sin perder tiempo. Sacó la carpeta que Beatriz le había mostrado el día anterior y la colocó sobre el escritorio. Necesito saber si esto puede ser legal. El anciano ajustó sus gafas y comenzó a revisar cada hoja con infinita paciencia. El suave sonido del papel al pasar llenó el despacho mientras el tiempo parecía detenerse. Finalmente dejó escapar un largo suspiro. Los documentos fueron registrados oficialmente. Aquellas palabras hicieron que Alejandro bajara la mirada. Sin embargo, el abogado continuó hablando, pero hay detalles que no me convencen. Con un lápiz señaló la firma de don Manuel. La escritura parecía temblorosa, y el apellido terminaba de forma brusca, como si la mano hubiera dejado de escribir antes de completar el trazo. Alejandro recordó inmediatamente el carácter firme de su padre y la seguridad con la que siempre firmaba cualquier documento. La rúbrica no parecía la misma. Don Salvador abrió un viejo archivo guardado en una estantería y comparó varias firmas antiguas del agricultor. La diferencia resultaba evidente. No puedo afirmar que exista un delito, dijo con calma, pero sí puedo decir que hay motivos suficientes para solicitar una investigación judicial. Por primera vez desde su regreso, una pequeña esperanza apareció en el rostro de Alejandro. Al salir del despacho, decidió caminar sin rumbo por la plaza para ordenar sus pensamientos. Los preparativos de la fiesta del pastor llenaban el ambiente de banderines, mesas largas y música tradicional que comenzaba a escucharse desde algunos balcones. Mientras observaba a unos niños correr alrededor de la fuente, una voz baja pronunció su nombre. Alejandro. Se giró sorprendido. Era Javier. El hijo de Beatriz permanecía inmóvil junto a un viejo muro de piedra. Su rostro reflejaba cansancio y una profunda preocupación. Miró varias veces hacia la calle antes de acercarse. No podemos hablar aquí. Ambos caminaron hasta un pequeño sendero junto al río Sella, donde el murmullo del agua impedía que nadie pudiera escuchar su conversación. Javier permaneció unos instantes mirando el suelo antes de sacar un sobre amarillento del interior de su chaqueta. Sus manos temblaban. Hace días que no puedo dormir. Alejandro observó el sobre sin comprender.
¿Qué es esto? Javier respiró hondo. La copia original del contrato que mi madre escondía en casa. Alejandro abrió lentamente el sobre. Dentro había varias hojas antiguas con anotaciones y firmas. Sus ojos se detuvieron de inmediato en la última página. La firma de don Manuel aparecía incompleta. Faltaban varias letras del apellido, y el trazo parecía haberse interrumpido de forma repentina. Javier bajó la cabeza. Don Manuel nunca quiso vender la finca. Alejandro levantó lentamente la mirada. El rumor del río parecía llevarse las palabras de ambos, mientras el peso de la verdad se hacía cada vez mayor. Con la voz quebrada, Javier continuó hablando. Mi madre le hizo creer que perdería la propiedad por una deuda antigua que ya estaba pagada. Le pidió que firmara unos papeles diciendo que solo servían para proteger la finca. Aquella confesión cayó como una piedra. Alejandro comprendió que su padre había sido engañado por la persona en quien más había confiado. Guardó cuidadosamente los documentos dentro del sobre y cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, la tristeza había dejado paso a una firme determinación. Miró hacia la plaza, donde los vecinos seguían preparando la gran celebración del fin de semana. La fiesta del pastor reuniría a todo el pueblo, y por primera vez sintió que aquel encuentro no solo serviría para celebrar las tradiciones del valle, también sería el momento en que don Salvador presentaría públicamente las pruebas y anunciaría el inicio de una denuncia por estafa documental, permitiendo que la verdad comenzara por fin a abrirse camino. La mañana de la fiesta del pastor amaneció luminosa y tranquila. Desde muy temprano, las calles de Cangas de Onís comenzaron a llenarse de vecinos, que colocaban mesas de madera, flores silvestres y largas cintas de colores entre los balcones. El aroma de los quesos artesanales, del pan recién horneado y de la sidra asturiana se mezclaba con la música tradicional que resonaba junto a la plaza principal. Durante años, aquella celebración había unido a las familias del valle, pero, aquella vez, el ambiente escondía una tensión que muchos aún no alcanzaban a comprender. Alejandro llegó acompañado por don Manuel y doña Pilar. Los dos ancianos caminaban despacio, saludando con timidez a quienes les dedicaban una sonrisa respetuosa. Muchos habitantes del pueblo conocían el sufrimiento que habían vivido los últimos meses, y al verlos regresar a la plaza, no pudieron ocultar la emoción. A pocos metros de la fuente apareció Beatriz. Vestía con elegancia y conversaba con varios vecinos mientras mantenía una expresión de absoluta seguridad. Parecía convencida de que nadie podría cambiar el destino de la finca. Cuando vio acercarse a Alejandro, su gesto cambió apenas un instante. No esperaba verte aquí. Alejandro respondió con serenidad. Hoy he venido a escuchar la verdad. Poco a poco la gente comenzó a reunirse alrededor de ambos. La música fue apagándose mientras la curiosidad crecía entre los presentes. Beatriz levantó la voz. Todo el mundo sabe que la propiedad me pertenece. Los documentos están registrados. Un murmullo recorrió la plaza. Entonces apareció don Salvador Molina, caminando lentamente entre la multitud con una carpeta bajo el brazo. El anciano saludó con respeto antes de colocarse junto a Alejandro. Los documentos existen, dijo con calma, pero también existen muchas preguntas que todavía necesitan respuesta. Beatriz cruzó los brazos. No pienso participar en este espectáculo. No. Don Salvador abrió la carpeta y mostró varias hojas. La firma de don Manuel presenta irregularidades importantes y existen indicios suficientes para sospechar que fue obtenida mediante engaño. Los vecinos comenzaron a mirarse entre sí. Muchos recordaban cuánto había trabajado don Manuel por aquellas tierras. Otros negaban lentamente con la cabeza, incapaces de aceptar lo que estaban escuchando. La tensión parecía detener el tiempo. Fue entonces cuando una figura apareció entre la multitud. Javier caminó lentamente hacia el centro con el rostro pálido y las manos entrelazadas. Beatriz abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Su hijo evitó mirarla. Respiró profundamente antes de hablar.
He venido porque ya no puedo seguir callando. Sus palabras resonaron por toda la plaza. Incluso los músicos dejaron de tocar. Javier levantó lentamente la mirada hacia don Manuel. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Mi madre le hizo creer que perdería la finca por una deuda que ya estaba pagada. Le pidió que firmara unos papeles diciéndole que solo servían para proteger la propiedad. Don Manuel permaneció inmóvil. Doña Pilar llevó una mano al pecho mientras contenía el llanto. Beatriz dio un paso hacia su hijo. «Eso es mentira». Pero Javier negó con firmeza. «Yo estaba allí. Lo vi todo». Un murmullo de indignación comenzó a recorrer la plaza. Los vecinos comentaban entre ellos mientras dirigían la mirada hacia Beatriz, con evidente incredulidad. Don Salvador levantó entonces la copia original del contrato entregada por Javier y señaló la firma incompleta. Este documento será incorporado a una denuncia formal por posible estafa y falsedad documental. Será la justicia quien determine la verdad. Alejandro permanecía en silencio observando a su padre. Jamás lo había visto tan frágil. Sin embargo, en sus ojos empezaba a renacer una pequeña chispa de dignidad. Beatriz buscó apoyo entre los presentes, pero solo encontró rostros serios y miradas de desaprobación. Comprendió que el pueblo entero comenzaba a descubrir lo que realmente había ocurrido. Alejandro dio un paso al frente. Su voz sonó tranquila pero firme. «No he vuelto para discutir por dinero. He vuelto para devolverle a mi familia el hogar que nunca debió perder». El viento hizo ondear las cintas de colores de la fiesta mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos. Don Salvador cerró lentamente la carpeta y anunció que aquella misma tarde presentaría la denuncia ante las autoridades competentes, respaldada por el testimonio de Javier y por las nuevas pruebas reunidas. La plaza permaneció en absoluto silencio. Todos comprendieron que, desde aquel instante, el destino de la antigua finca ya no dependería de rumores ni de amenazas, sino de la verdad que comenzaba a abrirse paso ante los ojos de todo el pueblo. El amanecer del lunes llegó envuelto por una luz suave que iluminaba lentamente las montañas de Asturias. El pueblo despertaba con la tranquilidad de siempre, pero aquella mañana todos hablaban de lo ocurrido durante la fiesta del pastor, en las cafeterías, en la plaza y frente a la iglesia. Los vecinos comentaban en voz baja que la verdad había salido finalmente a la luz. Desde muy temprano, don Salvador Molina se reunió con Alejandro y sus padres para preparar la denuncia que sería presentada ante las autoridades competentes. Las nuevas pruebas aportadas por Javier y las irregularidades detectadas en sa firma abrían por fin un camino hacia la justicia. Nadie sabía cuánto tiempo duraría el proceso, pero por primera vez existía una verdadera esperanza. Alejandro permanecía junto a don Manuel y doña Pilar, frente a la antigua casa familiar. El anciano apenas podía levantar la vista. Había pasado tantas noches creyendo que jamás volvería a cruzar aquella puerta que ahora le costaba aceptar todo lo que estaba sucediendo. La noticia de la confesión de Javier se había extendido rápidamente por todo el valle. Muchos vecinos comenzaron a acercarse para ofrecer su apoyo a la familia, mientras otros observaban con tristeza la casa donde tantas generaciones habían vivido. A pocos metros, Beatriz permanecía inmóvil. Su mirada había perdido la seguridad que mostraba días atrás. Comprendía que el engaño construido durante meses se había derrumbado delante de todo el pueblo. Aquella misma mañana, incapaz de soportar el rechazo de quienes siempre habían sido sus vecinos, decidió abandonar la vivienda por voluntad propia, mientras el proceso judicial seguía su curso. Nadie pronunció una sola palabra cuando la vieron marcharse. Javier se acercó lentamente hasta don Manuel. Bajó la cabeza con humildad. «Perdón». Don Manuel levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre su hombro. No hacían falta más explicaciones. Ambos comprendían que las heridas tardarían tiempo en cerrar, pero también sabían que la verdad era el primer paso para empezar a sanar. Aquella tarde, Alejandro abrió nuevamente la puerta principal de la casa. El olor de la madera antigua seguía impregnando las habitaciones.
Sobre una repisa descansaban todavía varias fotografías familiares, cubiertas por una fina capa de polvo. Doña Pilar las limpió cuidadosamente, mientras una sonrisa llena de nostalgia iluminaba su rostro. Al caer la noche, la cocina volvió a llenarse de vida. Sobre la mesa aparecieron pan recién horneado, queso de la región, sopa caliente y una botella de sidra compartida entre todos. Hacía mucho tiempo que la familia no se reunía alrededor de aquella mesa. Las conversaciones fueron tranquilas. En algunos momentos hablaban. En otros bastaba una mirada para comprender todo lo que habían vivido. Cuando terminó la cena, Alejandro salió al patio. Desde allí podía verse el viejo corral donde había encontrado a sus padres apenas unos días antes. La luna iluminaba las tablas desgastadas y el tejado inclinado que el paso del tiempo había dejado casi en ruinas. Don Manuel se acercó lentamente. Podríamos derribarlo algún día. Alejandro permaneció contemplándolo unos instantes antes de negar suavemente con la cabeza. No, que permanezca donde está. Su padre lo miró con sorpresa. Alejandro sonrió con serenidad. Así nunca olvidaremos que la confianza también necesita ser cuidada, y que una familia solo permanece unida cuando el amor es más fuerte que la ambición. El anciano asintió lentamente. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar mientras la brisa recorría los campos verdes que rodeaban el valle. El viejo limonero seguía creciendo junto a la entrada, igual que lo había hecho durante generaciones. Alejandro comprendió entonces que el billete de lotería nunca había sido el verdadero milagro de su vida. El auténtico regalo había sido llegar a tiempo para devolver la dignidad a sus padres, proteger la memoria de quienes construyeron aquella casa y recordar que ningún tesoro vale más que un hogar donde todavía esperan unos brazos capaces de abrazarnos. Y mientras las luces del pueblo se apagaban una a una bajo el cielo de Asturias, la antigua finca de la familia Fuentes comenzaba lentamente a recuperar la paz que jamás debió perder. Al final, lo más valioso no fue el dinero ni la casa recuperada, sino el amor de un hijo que llegó a tiempo para devolver la dignidad a sus padres. Personalmente, creo que la verdadera riqueza está en cuidar a quienes siempre estuvieron a nuestro lado cuando más los necesitamos. Esta historia nos recuerda que la bondad, el perdón y la unión familiar pueden sanar heridas que el tiempo nunca logró cerrar. Y, como una pequeña luz en mitad de la noche, un gesto de amor puede cambiar una vida para siempre. Esta es una historia adaptada e inspirada en valores humanos universales, creada para compartir una reflexión. Así, ahora piense en las personas que ama y a las que quizá aún está a tiempo de abrazar. Si esta historia le ha emocionado, escriba un 1 en los comentarios. Si desea dejar una sugerencia o una opinión, escriba un 0. Gracias por acompañarnos hasta el final.